El tema de hoy tratará sobre la biodiversidad a la luz de la evolución. Como invitada tenemos a Rosángel Cruz López y a Islín Estrella Granjeno Lara, especialistas en el tema. Antes de abordar el tema, comenzaremos por cápsulas informativas. La primera es cosas que deberías saber de la biología. La biología está tan presente en la vida cotidiana que en cualquier momento te puedes ver envuelto en una conversación sobre ella. Pero tranquilo, porque hoy te traemos las cosas de biología que deberías saber para no quedar mal. Antes de aprender cosas sobre la biología, es recomendable saber qué significa biología. Biología viene del griego bios, vida, y logos, estudio, así que juntos significa, exacto, el estudio de la vida. ¿Lo pillas? Bien, continuemos. Bueno, ahora sí, empezamos. Y empezamos por las cosas más básicas, las células. Las células son los elementos vivos más pequeños del universo y son la base de cualquier organismo vivo. Además, todas las células vienen de otras células. Pero, ¿de dónde salió la primera célula? No, las células madre no son las que te mandan una tarea cuando estás jugando online. Se llama células madre a las células con capacidad para dividirse y diferenciarse en distintos tipos de células especializadas. Este tipo de células son muy valiosas por su capacidad regenerativa. Además del carnet de identidad de las células, el ADN contiene las instrucciones genéticas necesarias para el desarrollo y el correcto funcionamiento de estas dentro de un organismo. En pocas palabras, el ADN es lo más. Luca existió hace más de 3.500 millones de años y es posiblemente el ser vivo más importante de la historia. ¿Por qué? Pues porque es el organismo del que descienden todas las formas de vida actuales. De hecho, Luca son las siglas en inglés de último antepasado común universal. Todo el mundo sabe que el agua es imprescindible para la vida, pero ¿hasta qué punto? Pues mira, el agua es un amortiguador térmico, un transportador de sustancias, un reactivo metabólico y el compuesto más abundante en los seres vivos, así que hasta un punto bastante crucial. Darwin, además del delfín de SeaQuest, es uno de los científicos más famosos de la historia. En su obra, El origen de las especies, profundizó en la selección natural, la base de la biología evolutiva moderna. Así que es prácticamente imposible hablar de biología y no hablar de él, del científico, no del delfín. Y acabamos con el tema estrella de la biología del colegio, la fotosíntesis. Que las plantas sean capaces de absorber el dióxido de carbono y producir oxígeno es algo que con 10 años te vuela la cabeza. Y cuando descubres que sin ellas la vida no sería posible, pues ya te dan ganas de ir y abrazar un árbol. La biodiversidad es la diversidad o variedad de seres vivos que se puede encontrar en la biosfera y su adaptación al medio. Incluye niveles de organización biológica que abarca la diversidad de especies, plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado a su variabilidad genética. Existen tres niveles de biodiversidad: diversidad genética, diversidad de especies, diversidad de ecosistemas. Durante la historia de la biodiversidad se ha mencionado sobre los registros fósiles, ya que ha sido una parte importante de la vida, y sin ello la evolución de la vida sería insustituible, porque no se tendría evidencia para comprobar las hipótesis. Por ejemplo, la Tierra estuvo dominada durante 150 millones de años por dinosaurios, y que al mismo instante desaparecieran. Y si no existieran los registros fósiles de dinosaurios, ¿quién se lo imaginaría? ¿Quién no los contaría? La diversidad es un subproducto de la evolución de la vida sobre la Tierra y por tanto no puede ser entendida si no es a la luz de la evolución. Toda diversidad se inicia con una mutación del material genético, de la célula reproductora de un individuo. Gracias a Darwin, el mundo entero supo que para que pueda existir una diversidad biológica es necesario que haya una evolución. Anteriormente, pues se desconocía el estudio de la evolución. Se pensaba que todo se creó por medio de una deidad divina, en donde todo lo que vemos ahora estuvo siempre así, es decir, no hubo ninguna evolución en todos los seres vivos. La variedad de especies es el punto de referencia para el estudio de la evolución.
esto es decir, que cada especie va a tener características únicas que lo van a diferenciar de otras. Esto hace que sean capaces de producir descendencia con características diferentes a las progenitoras, y esto facilita su adaptación en el entorno, logrando así una evolución. Darwin propuso una teoría en donde se menciona que las especies van a cambiar con el tiempo y que las especies nuevas van a provenir de especies que ya existen, y ambas van a compartir un ancestro en común. Darwin no solo hizo aportes a la evolución, sino también propuso una teoría llamada selección natural, en donde se destacan estos aspectos, que son los rasgos que a menudo pues van a ser heredables. Ya sabemos que los seres vivos tenemos muchas características en donde nuestro progenitor no las va a heredar, es decir, que se pasa de padres a hijos. También se va a producir más descendencia de la que se puede sobrevivir. Algunos organismos van a ser capaces de generar más descendientes, ya que están mejor adaptados, tienen mejores capacidades y pues se adaptan mejor a su medio. Esto pues ayuda a soportar lo que existe como una competencia para los recursos que sean limitados en cada generación. La descendencia va a variar en respecto a los rasgos heredables. Esto es decir que cualquier generación puede tener rasgos muy distintos, como por ejemplo el tamaño, la forma, el color de piel, el color de ojos, la estatura, etc. Y muchas de estas características pues serán heredables. Los individuos van a tener rasgos heredables, y esto pues les va a ayudar a sobrevivir al entorno en el que se van a enfrentar, así como también poder reproducirse para crear nuevas generaciones, y pues se puede conservar la especie. Con el paso del tiempo, las generaciones que se van a crear, estas pues se van a poder adaptar al entorno, ya lo había mencionado anteriormente. Esto va a hacer que los individuos con los rasgos más favorables pues se puedan desarrollar con un mayor éxito en cuanto a la reproducción, y pueda pues conservar su especie. Un ejemplo de esto puede ser la resistencia de los insecticidas de algunos insectos. Estos pues se van a adaptar a estos insecticidas y no muy fácilmente se van a morir. También otro ejemplo es uno que pudo observar Charles Darwin, que pues fue la forma del pico de los pinzones que observó. Estos pinzones se modificó su pico a lo largo del tiempo. Esto fue gracias a las sequías, que hicieron que se endurecieran los picos, permitiendo comer semillas más duras y así poder sobrevivir. También se encuentra el ejemplo de las jirafas, que con el tiempo pues fueron alargando más el cuello, permitiendo que éstas puedan alcanzar su alimento y puedan también sobrevivir al medio que pues actualmente están. Pues actualmente estamos viviendo la época de la pandemia, en donde pues los organismos mejores adaptados pues vamos a sobrevivir. En este caso pues actualmente varias personas han muerto, y algunas otras pues sí han podido sobrevivir a la situación que actualmente estamos presentando. A continuación veremos otra cápsula informativa. El ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo.
con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La diversidad de la Tierra surgió gracias al proceso de evolución. Pues es conocido como un cambio en los rasgos heredados y las adaptaciones que vayan a tener las poblaciones biológicas de los organismos a lo largo del tiempo. Las principales causas pues son dos procesos, que es la mutación y la selección natural, antes mencionada y por Charles Darwin. Estas pues van a actuar sobre un patrón de cambio ambiental, en donde algunos van a ser causados por la evolución de la vida misma. Las mutaciones no van a ser solamente los cambios en los genes, los cuales se van a codificar a otros rasgos, dando así un resultado de variación física con diferente rasgo. Es decir, las mutaciones pues pueden ser la fuente original de variación genética y por lo tanto pues es la causa básica de una diversidad conocida como diversidad genética. Los cambios genéticos también pueden dar beneficios a favor o en contra. Esto permite la supervivencia de un organismo dentro de un entorno. Un ejemplo es cuando una polilla moteada de color blanco de Inglaterra va a producir una forma de color oscuro que va a ser fácilmente vista por los depredadores en la corteza, cubierta de líquenes de color claro. Pero la diferencia va a ser de que si ésta se camuflajea en los árboles con corteza más oscura, pues no se va a poder ver a simple vista y va a permitir la supervivencia. Cada cambio que se tenga en la genética va a permitir que uno como organismo pues se vaya adaptando y estos cambios pues sean heredados a los otros organismos que vayan a que se vayan a originar de un progenitor, y estos pues van a permitir que se desarrolle adecuadamente en un entorno. En la selección natural recordemos que los individuos que tengan mejores rasgos que favorezcan a su adaptabilidad y a su desarrollo dentro del entorno, pues va a ser capaz de sobrevivir teniendo una mayor posibilidad de reproducirse y transmitir estos genes favorables a los descendientes a lo largo de las generaciones que vengan. Conforme vaya pasando el tiempo, estos rasgos de genes, estos genes van a ser